Hablando de institucionalidad en México, hablando de los retratos de cuerpo entero de la institucionalidad en México con el derrame en el Golfo de México y todo lo que hemos aquí informado, está la situación que está atravesando Marcelo Ebrard Casaubon, que bueno, finalmente reconoció que efectivamente su hijo vivió por 6 meses en la Embajada de Londres, la Embajada de México en Londres, esto que dio a conocer el colega periodista Claudio Ochoa en el Universal y en Latinus. Esta información que se dio a conocer, bueno, pues fue preguntada ayer al propio secretario y esta fue su explicación. Muchas gracias. Bueno, yo te diría lo siguiente. En el año 2021, recuerdo el momento porque estábamos en lo de la pandemia, yo estaba muy atareado con el tema de traer a México las vacunas. Esa era entonces mi prioridad como canciller. Y pues de todas las secretarías de Relaciones Exteriores. Tuve una conversación con Josefa, quien había sido designada embajadora. Y le dije, oye, va a estar por allá mi hijo porque quiere hacer unos estudios. Yo tengo muchas reservas porque pues, estábamos en plena pandemia. Y me dijo, mándamelo a la residencia y lo trato como un hijo. Cuando menos el tiempo que sea indispensable. Y le dije, bueno, pues déjame la consulto a mi hijo y veo si sí. No estaba yo muy convencido de que fueran, pero mi hijo quería ir para tomar unos cursos. Él estudió psicología y medicina. Y le interesa mucho la neurociencia. Entonces me dijo, papá, pues si no voy, pues voy a perder esa oportunidad. Esa es la génesis. Le agradecí muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa. Mi hijo llegó allá y estuvo aproximadamente 6 meses. Decidió regresarse. ¿Por qué razón? Porque las clases eran por Zoom. Había restricciones de todo tipo. Y me dijo, papá, pues ¿para qué me quedo a estudiar? Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte. Salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente. Mi hijo organizó una exposición allá porque me dijo, hay un problema, y yo estoy enclaustrado prácticamente, igual que el embajador y todo el mundo. Y hay un problema de salud mental en la comunidad. Entonces organizaron una exposición para que la gente pudiera exponer principalmente pinturas o dibujos de su experiencia durante la pandemia, es lo que él organizó. No su obra. Que yo sepa, su conducta fue y siempre ha sido intachable. Sí veo mucha mezquindad en ese tipo de notas, porque las personas que lo promueven saben perfectamente bien la entrega de toda la Cancillería mexicana y, para empezar, de tu servidor, por traer a México el equipo, las vacunas, y en ello participó toda la Cancillería mexicana. Y mi hijo lo único que quiso hacer fue contribuir con esa exposición a que nuestra comunidad estuviera mejor en Londres. Es lo que te puedo decir. Si algo se me puede recriminar, es que como padre me haya preocupado la salud de mi hijo estando en un país extranjero y haberle aceptado a Josefa, que se lo agradezco mucho hasta la fecha, que lo trató como un hijo y lo alojó como si fuera de su familia. Caray, pues ahí está Marcelo Ebrard. Miren, estimo a Marcelo Ebrard como funcionario, pero realmente me dejó pasmada la explicación que dio, pues un poco naif, ¿no? O naif. Está dando una explicación donde reconoce que efectivamente su hijo hizo uso, se instaló, vivió por 6 meses en la embajada o en la residencia de la embajadora de México en Londres, siendo él el canciller. Es realmente muy preocupante la forma en que se confirma lo que se informó periodísticamente hablando, pues porque efectivamente es contra lo que uno podría esperar de un funcionario del calibre de Ebrard, que diga con toda naturalidad, no veo en ello ningún abuso de mi parte. Es el uso de instalaciones
que se pagan con dinero público para darle servicio al hijo de un funcionario. Veo, por ejemplo, cómo los expertos en transparencia y rendición de cuentas como Eduardo Bojórquez, le mandamos un saludo a Eduardo Bojórquez, que ha sido director de Transparencia Mexicana mucho tiempo, que subió un post en su cuenta de X, a ver si lo tenemos por ahí, subió un post en su cuenta de X que dice: ¿recuerdan cuando David Korenfeld utilizó el helicóptero de Conagua para fines personales? La sanción económica fue el equivalente a 3 veces el daño causado y el beneficio obtenido por el uso de ese helicóptero, 638,653.33 pesos en mayo de 2015. Y lo que dice este hilo es que la autoridad consideró cuánto habría costado rentar el helicóptero, es decir, el beneficio obtenido para estimar la sanción. Así que aquí está recordando Eduardo Bojórquez el caso de David Korenfeld. En este caso fue el uso, sí, nos acordamos, fue en el sexenio de Peña, por cierto. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, si no me equivoco, fue Reforma quien sacó esa nota, pero se dio a conocer que Korenfeld pues usaba el helicóptero como si fuera suyo. Usaba el helicóptero para asuntos personales. Usaba el helicóptero pues sí, como si fuera de su propiedad. Y entonces cuando periodísticamente, y aquí Marcelo dice que es mezquino quien revela esto, que es mezquindad esto, pues no es mezquindad, es periodismo, es mostrar al público lo que el público tiene derecho a saber. Y el público tiene derecho a saber que el hijo de un funcionario de alto nivel del gobierno mexicano en el sexenio anterior usó la embajada o llegó a un acuerdo con la embajadora para que su propio hijo pudiera estar hospedado durante 6 meses en esa embajada que pagamos los mexicanos con recursos nuestros, con recursos públicos. Por eso cuando dice Marcelo, no veo en ello ningún abuso de mi parte, pues sí choca con una realidad que está ahí, que ya se está exponiendo públicamente y que es bastante delicada. Y por eso lo que Eduardo Bojórquez hace es un paralelismo bastante interesante, porque recuerda aquel caso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se mostró periodísticamente que un funcionario estaba usando un helicóptero que obviamente no era suyo, sino era de Conagua, y entonces cuando se reveló periodísticamente el asunto hubo consecuencias. Lo retiraron del cargo y bueno, pues eso que se registró periodísticamente hablando, que recursos públicos se usaron para fines personales, pues hubo una sanción económica. Bueno, ya no supimos si la pagó o no, pero sí hubo una sanción económica que se estableció equivalente a 3 veces el daño causado y el beneficio obtenido por el uso de ese helicóptero, 638,653 pesos con 33 centavos, pesos de mayo 2015. La autoridad consideró cuánto habría costado rentar el helicóptero, es decir, el beneficio obtenido para estimar la sanción. Pues el paralelismo cabe, porque uno tendría que preguntarse cuánto le costaría a cualquier ciudadano de México, pues enviar, a cualquier persona, en el caso de México o de cualquier lugar del mundo, vivir 6 meses en Londres. Vivir 6 meses en una de las ciudades más caras del mundo. Estamos hablando de algo que tiene que ver con recursos públicos que se dispusieron para que la embajada, la residencia donde estuvo hospedado el chico, pues haya prestado sus recursos, su habitación, la comida, el gas, la luz. Vivir. ¿Cuánto cuesta vivir? ¿Y cuánto cuesta vivir en Londres? 6 meses. Es muy delicado y lamento mucho que un funcionario como Marcelo Ebrard pues se encuentre en esta circunstancia con una respuesta que no tiene cabida. Una respuesta que no tiene cabida, porque escucharlo con esta narración que hace y afirmar esto que él dice, no veo en ello ningún abuso de mi parte, y en todo caso, si me van a reclamar es por ser un padre preocupado por su hijo. Bueno, no se le puede reclamar a nadie ser un padre preocupado por su hijo. Ese no es el tema. Nadie le estaría reclamando que estuviera atento y preocupado por su hijo y lo que su hijo requiera o requería en ese momento. Ese no es el tema. El tema es una
situación en donde él dice con mucha naturalidad que fue la embajadora la que le planteó, pues casi que mándamelo y lo voy a tratar como mi hijo. Pues amistosamente es una linda conversación. Amistosamente es reconfortante saber que dos personas se pueden llevar tan bien, de que alguien puede encargarle a su hijo y que lo trate como si fuera propio. Ese no es el tema tampoco. El tema es que la propia embajadora, que recientemente ha estado también mencionada en estos últimos días con motivo de lo que ella presentó en su momento para señalar desvíos presuntos en la embajada que ella ocupó. Hicimos aquí un reportaje con Brandon Celaya, justamente del reporte que la embajadora pues presentó al órgano interno de la Cancillería para hablar de desvíos que ella detectó en la embajada y que reportó a la instancia de la Cancillería en su momento de un asunto que está ahí publicado. Bueno, ella misma actuó, digamos, en consecuencia, en función de lo que ella vio irregular dentro de la embajada, y así lo reportó, pero al mismo tiempo no le pareció inapropiado proponer al canciller, su jefe, que su hijo se pudiera quedar 6 meses, o lo que se requiriera, pues a costillas del erario, porque al final de cuentas ese es el tema. Y pues vamos a ver qué tipo de circunstancias se va presentando, porque coloca a un funcionario de tan alto nivel, que es Marcelo Ebrard, pues en esta situación tan comprometida. Así que bueno, pues ahí está Eduardo Bojorquez recordando el caso Korenfeld, David Korenfeld, el ex director de Conagua, que usaba el helicóptero como propio, que lo retiraron del cargo y que le cobraron 3 veces el daño causado y el beneficio obtenido, el beneficio personal obtenido por el uso de ese helicóptero. ¿Qué tan lejos está el caso de Korenfeld con aquel helicóptero usado para beneficio personal de la utilización o del uso de la embajada o de la residencia de la representación diplomática de México en Londres? Esa representación diplomática que ahora ocupa, quien lo dijera, el ex fiscal